Primera de Crónica, capítulo 29. Primera de Crónica, capítulo 29. Así que usted, si es diestro en la palabra de Dios, usted puede ubicarse en ese libro del Antiguo Testamento, Primera de Crónica, capítulo 29, verso 11 y verso 12. De hecho, es el último capítulo de Primera de Crónica. Capítulo 29, verso 11 y verso 12. ¿Están ubicados? Y dice la Escritura en autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en las tierras son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Padre, nosotros bendecimos tu nombre una vez más. Y nosotros hoy hemos dejado quizá de descansar o de ocuparnos en otras cosas, pero nosotros hoy decidimos estar en este lugar para proclamarte una vez más que eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy creemos lo que dice la palabra, ponemos, Señor, la confianza en ti, porque la Escritura dice: bienaventurado aquel cuya esperanza está en Jehová, nuestro Dios, el cual habla verdad para siempre. El Dios que da pan al hambriento, al huérfano y a la viuda sostiene, y el Dios quien liberta a los cautivos y deja libre a los oprimidos. Por eso, Señor, hoy hemos dejado cosas para poner nuestra confianza en ti, en el Dios de toda esperanza. Y te rogamos pues que esté obrando en el corazón y en todo aquel que oye tu palabra. Haz posible por el Espíritu de Dios que los corazones estén atentos para escuchar tu palabra. Bendícenos hoy con el poder de tu palabra, la inspiración y la revelación de ella, y que tu palabra nos muestre un camino mejor para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Damos la gloria al Señor, ¿verdad? Él se lo merece. Hoy vamos a compartir la adoración que trasciende. Cuando hablamos de algo que trasciende, estamos hablando de algo relacionado que aquello se extiende y causa un efecto o produce un efecto bueno en las personas. Una de las cosas que trasciende y causa un efecto bueno en la persona es la adoración a Dios. La adoración a Dios. Tu adoración, mi adoración, debe ser una adoración que trasciende, que cause un efecto, que ella se expanda, se extienda y produzca efecto no solamente en tu vida, sino en la vida de los que están en nuestro entorno o alrededor nuestro, o los que están con nosotros. La adoración debe trascender. Es la voluntad de Dios que toda persona que adora a Dios, esa adoración trascienda, esa alabanza trascienda a todo aquel que nos escucha, que nos observa y a aquellos que ponen la mirada en nosotros. Tu alabanza, mi alabanza debe trascender. Amén. Es por eso que cuando nosotros tenemos una adoración, una alabanza que trasciende, causa efecto en muchas personas. Amén. Cuando la gente te conoce como una persona que Dios usa,
es porque esa persona te está viendo que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Están observando que eres usado por Dios también. Eso quiere decir que tu alabanza trasciende. Amén. Las personas que muestran expectativa en tu vida, en tu caminar con Dios, eso refleja que la alabanza que practicas, la alabanza que está contigo de parte de Dios, es una alabanza que trasciende toda creencia, toda doctrina, toda inclinación en la cual nosotros tenemos en la vida que muestra confianza en Dios. Ella trasciende cuando mostramos que la alabanza a nuestro Dios es una alabanza que trasciende. Eso es importante. Cuando me dicen a mí, pastor, ayúdame aquí, pastor, necesito un consejo de usted. De repente una persona, un amigo de otra congregación, no soy su pastor, pero dicen, pastor, necesito su ayuda, me hablaron de usted. Eso habla de la alabanza en Dios que trasciende. Amén. Dios va a llevar su gloria a otros a través de la alabanza que practica, que trasciende. Si la alabanza no trasciende, entonces quiere decir que hay un detalle en la alabanza, porque el propósito, la voluntad de Dios, que le des alabanza a Dios, es que ella trascienda a otra persona. Si la alabanza que doy a Dios no trasciende a otra persona, eso no está completo. Tu alabanza debe trascender. Y hay varios aspectos para hablar de la alabanza que trasciende. Pero vamos a tocar hoy un aspecto, la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Por eso estamos hablando en este versículo que leímos en Primera de Crónica, capítulo 29, en el verso 12 dice, la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Usted debe saber que quien es grande es Dios. Hay una diferencia entre la grandeza humana y la grandeza de Dios. Hay una diferencia. Cuando nosotros hablamos de esta expresión grandeza y la comparamos para hacer una diferencia entre la grandeza de Dios y la grandeza humana a menudo se basa en logros temporales ilimitados. La grandeza humana se basa a menudo en logros temporales ilimitados. Usted puede, con la habilidad, la capacidad y con lo que Dios le ha dotado, usted puede lograr muchas cosas. Y cuando usted lo logra, ¿cómo se siente? Se siente grande. Se siente realizado, realizada. Cuando usted logra cosas. Amén. Todo logro, todo aquello que con nuestra habilidad y nuestra capacidad que Dios nos los ha dado, logramos, conquistamos, hacemos cosas. Todo logro humano o toda grandeza humana son temporales y limitadas. Mas la grandeza de Dios es infinita y eterna. ¿Amén? Como Dios sabe hasta dónde puede llegar los hombres y hasta dónde Dios puede llegar Él mismo con los hombres, hay una diferencia enorme entre la grandeza de los hombres y la grandeza de Dios. El escritor, el salmista, habla de la grandeza de los hombres y dice que la gloria del hombre es como la flor del campo que se marchita o se marchitará. Y como la hierba verde se secará, dice la escritura.
Pero la gloria de Dios nunca se seca ni se marchita. Amén. Y Dios está pensando en que nosotros podamos experimentar la grandeza que Él nos da a nosotros. Para eso, Dios establece algo muy sencillo. La alabanza a Dios exalta la grandeza de Dios en nosotros. Amén. Por eso el escritor habla de la grandeza de Dios y dice, diga el débil, fuerte soy. Pero la expresión diga el débil, fuerte soy, es una frase relacionada a todos aquellos que buscan a Dios. Aunque sean débiles, la alabanza a Dios los hará fuerte. Y dice la escritura también, diga el pobre, rico soy. Amén. El pobre siempre está sujeto a necesidades, pero cuando da la alabanza a Dios, Dios puede traer riqueza sobre él. Porque una cosa es que nosotros dependamos de nuestra grandeza y de la grandeza de Dios. La grandeza humana, ella, como estamos hablando, es limitada, es temporal, no trasciende como la grandeza de Dios. La grandeza de Dios en nosotros, ella trasciende. Ella no tiene que ver si hay problemas, barreras, circunstancias o momentos difíciles. La alabanza a Dios derriba toda circunstancia que pueda afectarnos, derriba todo problema, derriba aquello que quiera destruirnos, derriba a todos nuestros enemigos. Por eso es importante que nosotros no pensemos en nuestra grandeza o en los logros o aquello que hemos alcanzado, porque ellas son temporales y limitadas. Por eso te estoy hablando que la gloria del hombre, la grandeza del hombre, ¿hasta dónde llega? Es limitada. Algún día se va a terminar. Una mujer en una oportunidad hace referencia, una reina de Inglaterra, hace muchos años, ella hace referencia cuando hubo en Inglaterra un avivamiento de la palabra de Dios, un avivamiento de la presencia de Dios, un mover de Dios en Inglaterra. Hace muchos años, esta reina dijo, temo más a un hombre de Dios de rodilla que una bomba atómica. Ella sabía la grandeza de Dios que está en una persona cuando tiene la alabanza a Dios y cuando da la alabanza a Dios. Quizá usted, al mirarse a usted mismo, usted dice que yo tengo mucho problema. La grandeza de Dios te puede levantar de eso. Es que las cosas me salen mal. La grandeza de Dios va a hacer que todo te salga bien. Es que no sé qué hacer con mi vida. La grandeza de Dios va a traer destino, dirección a tu vida. La grandeza de Dios es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, quien nos da acceso a esa grandeza es la alabanza a Dios. Más cuando los hombres piensan en la grandeza humana, en lo que yo soy esto, yo he logrado esto, yo tengo esto, yo he alcanzado eso, eso es temporal y limitado. Pero si da la alabanza a Dios, vendrá una grandeza que es ilimitada, infinita, y vas a conocer el poder, la misericordia y la gloria de Dios en tu vida y en los tuyos. Por eso la grandeza de Dios es lo que nosotros necesitamos. Así que la alabanza es ese canal, vía, que te va a llevar a experimentar la grandeza de Dios. Dice la Escritura que Dios es grande. Hay un escritor en el Antiguo Testamento que habla de Dios, no sé, bajo la inspiración, pero si es escritor de la Biblia, nos imaginamos que es un escritor inspirado por Dios. Él habla de la grandeza de Dios y dice, las aguas de los mares están en el hueco de su mano. Mire si no es grande Dios. Y si Él es tan grande
inmenso, como Dios, pensando que Él es un Dios grande, como dice Nehemías, fuerte y temible, ¿cómo ese Dios grande quiere compartir con nosotros su grandeza? ¿No le parece eso bueno? Que Dios quiere compartir su grandeza con usted, conmigo. Pastor, me parece muy bueno la idea de Dios, pero quiero decirte que tiene que ver con una alabanza que trasciende. Tu alabanza debe trascender. Tu alabanza debe causar efecto en tu vida, porque la alabanza a Dios, lo primero que ella va a hacer es que va a causar un efecto en tu vida. Lo segundo que va a hacer, va a causar efecto en otro. Y lo tercero que va a hacer, va a traer cambios donde estás. Por eso necesitamos urgentemente practicar una alabanza que trasciende. Cuando usted va a Nehemías capítulo 1, vaya a Nehemías capítulo 1. Y vamos a ver un texto interesante de este libro Nehemías. Nehemías capítulo 1. ¿Está conmigo? Nehemías capítulo 1. ¿Sí están ubicados? Escucho así movimiento. Nehemías capítulo 1. Dice el verso 1 en adelante. Dice así la palabra. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, ¿qué dice? Fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Nehemías, como sabemos, los que han leído la palabra de Dios y conocen algunas historias bíblicas, esta historia es preciosa. Nehemías, dice la palabra que algunos fueron llevados cautivos. Entre los cautivos, Nehemías era un cautivo, pero era un cautivo donde la gracia de Dios, la unción de Dios estaba en él, de tal manera que él era el copero del rey. Era de estima y de mucha confianza para Artajerjes, de mucha confianza,
pero era porque la gracia de Dios estaba en él. Él, Nehemías, era un hombre de temor a Dios y un hombre que le daba la alabanza a Dios. Y por eso él tenía una vida con Dios y Dios una vida con él. La alabanza había causado un efecto personal en él. Cambios en la vida de Nehemías, temor a Dios, respeto a Dios, reverencia a Dios, había causado un efecto en la vida de Nehemías. Es por eso que la alabanza que trasciende, ella trasciende y primero viene a tu persona y produce cambio. Por eso es importante iniciar nosotros nuestra alabanza a Dios todos los días y diciéndole: Señor, yo te alabo. Yo doy la alabanza debida a tu nombre. Hoy me levanté con una alabanza en mi boca. Desde que desperté, vino esa alabanza a mi vida. Y después vino la otra. Y mi esposa me escuchaba y se reía. No, mijo, mejor predicar, me decía. Pero estaba alabando a Dios. Estaba alabando al Señor. La alabanza tiene una presencia poderosa porque es la alabanza a Dios. La alabanza a Dios, en ella hay poderío, como leímos. Hay misericordia, hay verdad en la alabanza a Dios. No es cualquier contenido, es un contenido que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Nosotros necesitamos la misericordia, el poderío del Señor, y nosotros necesitamos el favor de Dios. La alabanza a Dios, por lo menos, debe causar ese efecto de esperanza en tu vida y en tu corazón. Por eso necesitamos dar la alabanza a Dios. Amén. Nosotros decimos: ¿dónde está Dios que no me escucha la oración? ¿De qué está hablando eso y a qué hace referencia la Biblia cuando personas usan su expresión y en su expresión decir: ¿dónde está Dios que Dios no me oye? ¿Sabe por qué? No es una alabanza que trasciende. La alabanza que trasciende sabe que Dios está con el que da la alabanza y que Dios está con aquel que se humilla y que siempre reconoce con su boca que Dios es Dios en los cielos, Dios en la tierra, pero también es Dios en nuestras vidas. Amén. Eso quiere decir: ¿dónde está Dios que no me oye? Es porque ve a Dios como pequeño. Es que tengo tanto problema. ¿Y qué hace Dios? Estás viendo a Dios como pequeño. ¿Por qué Dios no obra? Estás viendo a Dios como pequeño. Tengo tanto tiempo con este sufrimiento. Estás viendo a Dios como pequeño. Lo único que te hace ver a Dios como grande es dándole la alabanza a Él. Amén. Es dándole la alabanza. Es lo único. La vida de esta historia de Nehemías es una vida de un hombre que la alabanza a Dios había causado un efecto en él. Él estaba bien con Dios. Alabo al Señor por aquellos que están bien con Dios. Pero no te conformes con ser ese creyente, ese hijo, hija de Dios, que solamente la alabanza te hace estar bien a ti. Ella trasciende porque la grandeza es de Dios. Das la alabanza a Dios, entonces esa grandeza trasciende a tu vida y causa un efecto positivo, bueno, favorable para tu vida. Luego, esa alabanza debe causar un efecto en otros. Y esa alabanza debe traer cambios en una nación. Fue la alabanza de Nehemías. Tenemos un compromiso nosotros.
de dar la alabanza a Dios para ver a un Dios grande, fuerte y temible. Por eso que Nehemías habla de Dios así. Cuando va delante de Dios se sienta y llora delante de Dios, y la expresión de Nehemías fue: Dios grande, fuerte y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Y esa misericordia a los que te aman, dice la Escritura. Expresa Nehemías ese tipo de alabanza porque él daba siempre la alabanza a Dios. La alabanza a Dios había causado un efecto en él. Por eso él llora, viene delante de Dios y él luego empieza a hacer este tipo de oración. La oración de Nehemías era un reflejo de que la grandeza de Dios había venido a su corazón y a su vida. Diferente a nosotros. No sé, me siento solo, sola. Cuando le das la alabanza a Dios, que ella trasciende de Dios a tu corazón, no te sientes solo ni sola. No te sientes derribada, destruida, destruido, no. Porque la alabanza a Dios, ella tiene sentido, es significativa. Cuando lo hacemos, ella trasciende de Dios hacia nosotros. Y cuando damos la alabanza a Dios, estamos alegres, porque dice la palabra: alegre, alegre es el pueblo que alaba a Dios. La alabanza primero en Nehemías había trascendido a él. Y por eso él dice en estos versos que estamos leyendo, dice la Escritura: cuando oí estas palabras me senté, verso 4, y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Había causado un efecto. Ahora, ¿qué pasa con muchos de nosotros? Mostramos que la alabanza de Dios no ha trascendido a nuestras vidas. La manera que nos expresamos, la manera que hablamos de Dios, la manera que somos negativos, la manera que no salgo de estos problemas. Hay un Dios poderoso. No hay nada imposible para Él. Y para los que creen, registra la Escritura, para ello todo le es posible, dice la Escritura. Por eso es importante darle la alabanza a Él para que cause un efecto en tu vida. En los momentos más tristes de mi vida, aunque con lágrimas en mis ojos, he tenido que decir: Señor, yo te doy la alabanza a ti. Y he tenido que decirlo una y otra vez: te doy la alabanza a ti. Aún por las cosas que no entiendo, porque Dios es inescrutable. A veces no percibimos, no comprendemos, no entendemos a Dios, porque la mente humana no tiene la capacidad de comprender, de entender, de discernir quién es Dios. Pero la alabanza muestra que estoy comprendiendo, entendiendo, discerniendo quién es Dios para mi vida. Ya eso estaba en la vida de Nehemías. Por eso él llora, hace duelo, ayuna por varios días, y dice la Escritura que expresa una alabanza poderosa. Dios de los cielos, grande, fuerte y temible. Qué tremenda expresión. Expresión que refleja que la alabanza salió de la grandeza de Dios y causó un efecto en su vida. Eso es lo primero. ¿Estás triste? ¿Estás mal? ¿Agotado? ¿Agotada? ¿No sabes qué hacer con tus problemas? Dale la alabanza a Dios.
para que esa grandeza de Dios trascienda y te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa grandeza de Dios trascienda y te rompa y te liberte de tus ataduras, de tus cadenas. Y que la felicidad que viene de Dios llegue a tu corazón. Amén. Así que Nehemías, con su alabanza, Dios estaba bien. Nehemías podía especular y decir, yo estoy bien con Dios, yo alabo a Dios, yo me siento bien, Dios está conmigo. Y tenía una posición en este hombre llamado Artajerjes. Y él estaba bien con Dios, daba la alabanza a Dios, había causado un efecto en su vida. Y él ve y pregunta a los suyos, los que quedaron de la cautividad. Él fue cautivo, pero quedó bien acomodado en el reino, Nehemías. Pero otros fueron llevados cautivos y fueron a ser esclavos, a tener malos momentos, mala vida. Y otros dijeron, aquí nos quedamos. Esta es nuestra ciudad, esta es nuestra nación, aquí nos quedamos. Y Nehemías tenía claro los panoramas. Él era cautivo, pero estaba acomodado. Los otros estaban pasando trabajo y dificultades, pero habían otros que estaban en peor condición. Y eran los que habían quedado cautivos. Y dice la historia, los que quedaron cautivos están en gran mal y afrenta. No lo dice la Biblia, pero los historiadores escriben de ello y dicen que estaban viviendo en las piedras cuando los muros de Jerusalén, que era su protección, que era lo que cuidaba la ciudad, la protegía de sus enemigos, fueron derribadas y destruidas. Esas piedras, ellos vivían en los escombros. Y por eso que Ananí, uno de sus hermanos, dice la Escritura, le expresa a Nehemías lo que quedaron de la cautividad en Jerusalén, en la ciudad. Ellos están en gran mal y afrenta. Y los muros fueron derribados. Nehemías sabe por experiencia propia que la alabanza a Dios trasciende, salió de Dios, trascendió a su corazón y produjo un cambio y trajo una bendición a Nehemías. Él lo sabía. Pero él entonces entra en algo muy importante. Él quería que esa grandeza de Dios trascendiera a los suyos. Aquellos que estaban cautivos y eran esclavos y la estaban pasando mal. Y aquellos que quedaron en los escombros también estaba en gran mal y afrenta, dice la Escritura. Él viene delante de Dios porque sabe que la alabanza de él y todos esos efectos de la alabanza a Dios y que esa grandeza de Dios había venido a la vida de él, a su corazón, y había producido cambio en él. Él lo sabía. Como él lo sabía, él dijo, quiero que esto suceda en nosotros cautivos. Y los que quedaron de la cautividad, quiero que esto suceda. Pero ¿cómo usted va a que la grandeza de Dios se extienda en otros si usted no la vive? No puede. Como la grandeza de Dios estaba en el corazón, en la persona de Nehemías, él sabía que él podía hacerlo. La gente que se te acerca te dice, estoy muy mal. ¿Qué le dices? Tengo tantos problemas. ¿Qué le dice usted? Estoy muy enfermo. ¿Qué hace usted por ellos?
tengo tormentos espirituales, tengo insomnio, no puedo dormir. ¿Qué hace usted por ellos? ¿Qué quiere Dios? Que le demos la alabanza a Él para que la grandeza de Él venga a nosotros, pero que también trascienda esa alabanza para hacer bien a otros. Amén. Todavía predico la palabra de Dios, no aquí como pastor. Voy y siempre por alguien por ahí le predico la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando escuché la palabra y se me predicó la palabra de Dios, ¿qué hizo ya en mi vida? Un cambio. Y sé que Dios lo hace y por eso lo hacemos. Como estaba recién convertido, llego a la zona donde vivo, sector San Martín de Loba, y yo dije, tengo que predicar la palabra en este sector. Y recuerdo que ese sector estaba iniciándose como sector y habían 82 casas. Primero que las conté, las traje delante de Dios y le prediqué a todas esas casas personalmente, tocando la puerta y llevando la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo yo? Que la alabanza que trae la grandeza de Dios también fuera a ellos. Amén. Cuando esa grandeza de Dios por la alabanza que está en ti, ella tiene el poder de trascender, ir a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus bisnietos y levantar de ellos hombres y mujeres de Dios. Tiene el poder. Amén. Por eso, después que hablamos la palabra a todos, yo dije, gracias Señor, por tu gracia, por tu misericordia, la oportunidad que me diste de hablar la palabra. Pero no me conformé con eso. Dije, este año tengo que predicarle a 1000 personas. En un año, 1000 personas. ¿Y sabe qué hacía yo? Pensaba, ¿y cómo le predico yo a 1000 personas? Yo no sé si se me prendió el bombillo, pero dije, voy a ponerme una corbatica. Usaba corbatica en ese entonces. Llegaba a los buses y le decía al chofer, quiero unos minutos para hablar la palabra de Dios acá. Todo nervioso. En el inicio me daba nervio, ¿no? Y sudaba mucho. ¿Cómo no? Y le bajaba el volumen y los contaba. Aquí hay tanto, porque tenía que llevar la lista de los que predicaba la palabra de Dios. Y empezaba a hablar la palabra de Dios. Y los contaba y después anotaba. En los carritos por puesto. Quiero hablar de la palabra de Dios. Aquí hay 5, aquí 4 personas, 3 personas. Hablaba la palabra de Dios. Iba registrando. Llegué a 600 y pico de personas. No cumplí la meta. Me sentí triste. Dios mío, no logré los 1000 personas. Pero un día estaba con mi esposa. Y fuimos a un centro comercial. Si iba a hospitales, ya ella sabía. Ella no era cristiana, pero en hospitales yo estaba buscando una banca para subirme en la banca. La Biblia dice, me llamaban loco. Y mi esposa se incomodaba. Dios mío, está predicando aquí. Y me da pena. Que va a decir que está loco. Y ella se retiraba, yo la veía. Iba tomando cuenta. En las plazas, en los hospitales. Y predicaba la palabra. A veces me decía, ve que vamos a salir, pero no vas a predicar. La alabanza a Dios tiene que causar un efecto en su vida, por favor. Porque te tiene que cambiar la alabanza a Dios. Y recuerdo que en un centro comercial estaba una banquita y me subí en la banquita. Y empecé a predicar la palabra. Y ella se fue. Porque me dijo, me amenazó, si predicas. Ahora no. Ahora siempre escucha las predicaciones. Las mías y las que no son mías.
Y le doy la gloria a Dios por mi esposa. Aplauso al Señor por ella. Había un hombre enfermo, epiléptico. ¿Te acuerdas, Cipriana? Ese lugar. Un hombre enfermo, epiléptico. Después que prediqué, se acercó. Oré por él sin saber qué iba a pasar con él. Yo dije, bueno, yo voy a orar. Si algo bueno pasa, gloria a Dios. Y si no pasa nada, gloria a Dios, pero lo intento. Y me llevan a ese hombre enfermo. Y oramos por él. Las manos las colocamos sobre él. Reprendimos los espíritus de las tinieblas de tormento sobre él. No lo vi más. Pero tenía un hermano mayor 1 año que yo, que trabajaba en una empresa monaca de molinero. Y él me ve, él me dice Chicho, y me dice, Chicho, ¿tú estuviste predicando la palabra en un centro comercial? Sí, esta semana. Porque un hermano mío, un amigo del trabajo me dijo que se había sanado cuando un predicador se levantó y comenzó a predicar y lo trajeron. Chicho, tú fuiste que oraste por él. Y yo tenía pena de decirle, y dije, Adrián, sí, yo fui que oré por él. Se sanó, Chicho. La gloria es de Dios. ¿Qué te quiero decir? ¿Quería Dios llevar su grandeza a los cautivos? Sí quería. ¿Quería Dios llevar la grandeza a los que estaban en los escombros? Dios quería. Dios quería que levantaran los muros nuevamente en la ciudad para tener protección, el cuidado de Dios y ser resguardado. Dios quería. Claro que sí. Por eso Dios quería sanar a este hombre y quedara como testimonio para mi hermano Adrián, que una vez fui a Estrella de Belén a predicar y cuando veo un hombre, ese es mi hermano, y me dijo, quiero entregar mi vida a Cristo. Y mi hermano mayor se entregó a Cristo en una de las predicaciones. Luego me dice, me voy a bautizar. Ahora está en otro país. ¿Es cristiano? La alabanza está en tu vida. Eso hace que la grandeza de Dios viene a tu vida, pero también para otros. Y por eso Nehemías oras, porque sabe que Dios es grande, fuerte y temible, que guarda el pacto y la misericordia y hace misericordia a miles. ¿Usted lo sabe? Si usted lo sabe, es porque sabe que la alabanza que sale de su boca provocó la grandeza de Dios, hizo posible que la grandeza de Dios viniera a su corazón, y usted entonces conoce la grandeza de Dios y usted puede decir la oración de Nehemías. En medio del dolor, del lloro que tenía Nehemías, en medio de que él hizo ayuno por varios días, cuando se presenta a Artajerjes, él tenía mal aspecto, porque dice la Biblia que nunca había estado triste delante del rey. Fue tanta la tristeza, fue tanto el ayuno que hizo, que el rey lo notó. Claro, Dios hizo que lo notara. Y le dice, ¿por qué estás triste? No voy a estar triste, le dijo. Y relata la historia. Mis hermanos me dijeron esto. Mi hermano me dijo esto. Un hermano de mi pueblo. Y relata la historia. Y viene, ¿qué quieres? Quiero levantar los muros y que ellos se restauren. Eso era un milagro, eso era imposible. Pero la grandeza de Dios hace posible lo imposible. Amén. Así que en tu vida no todo está destruido. No todo está acabado.
Hay una grandeza de Dios que puede hacer grandes cosas, que está disponible, dispuesta a obrar a favor de ti. ¿Qué? La grandeza de Dios. Amén. Un aplauso al Señor, Él se lo merece. ¿Está conmigo? Cuando oí estas palabras, verso 4, Nehemías capítulo 1, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné. Algunos historiadores hablan de este tiempo histórico de Nehemías. Y ellos dicen que tenía tanto dolor por su pueblo, por su gente, que él comienza a hacer ayunos. Y el ayuno de él eran ayunos donde él se planteó: voy a ayunar hasta que Dios haga algo. Y si no hace nada, dicen los historiadores, prefiero morirme ayunando. Y por eso esos historiadores dicen que su ayuno fue como de 3 meses. Por eso que él queda afectado físicamente. Se notaba mucho el maltrato físico por los ayunos en Nehemías. Dicen los historiadores. Otros dicen que fueron 2 meses. Amén. Y cuando él ayuna tanto, enfocado en que Dios muestre su grandeza a ellos, en un momento del ayuno, Dios le dijo: ya. Y cuando sale a su servicio al rey en una fiesta, entonces llega y lo ve el rey y le dice: ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Le dice a la esposa: mira cómo está él. Uy, se está feo. Le dijo: ¿cómo no voy a estar así feo? Rey, si mi pueblo y la mano de Dios se movió naturalmente para construir los muros de protección, de cuidado, los muros que hacían que ellos estuviesen seguros, la construcción de esos muros, impresionante, sin dinero, vino por la grandeza de Dios. No necesitas mucho dinero o no necesitas dinero para ver la grandeza de Dios. No necesitas mucho apoyo para ver la grandeza de Dios. No necesitas muchos recursos para ver la grandeza de Dios. La grandeza de Dios hizo posible que Nehemías, sin recursos, estableciese y construyera los muros de Jerusalén, y luego fueron nación nuevamente. Y comenzaron a venir. Claro, fue una prueba para él. Vemos entonces que la alabanza a Dios en la vida de Nehemías trasciende a otros. Amén. En estos días humildemente preguntaba: ¿qué quieres de mí con la nación? Yo sé que no voy a ser presidente, por supuesto. Yo le decía: ¿qué quiere de mí con la nación? No me habló, no me mostró nada. Pero le pregunté: ¿qué quiere de mí con la nación? Con lágrimas lo hice. ¿Qué quieres? Te quiero escuchar. Para hacer algo. Yo puedo hacer muchas cosas, Señor, pero yo quiero hacer lo que tú digas que quieres que haga. Y comenzamos a interceder por la nación. ¿Sabe por qué? Tenemos años en una crisis en nuestra nación. Todos hemos sido afectados por ellos. ¿Dónde está Dios?
¿Será que Dios no nos ama? ¿Será que Dios no nos escucha? ¿Será que Dios quiere este mal para nosotros? Muy sencillo. Dios quiere mostrar su grandeza a la nación. ¿Qué debemos hacer? La grandeza de Dios está en nosotros primero. Que causa un efecto en nosotros. Amén. Nehemías entonces se presenta ante el rey. Si está conmigo en la escritura, Nehemías capítulo 1. Dice la escritura. Verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti? ¿Qué dice? Día y noche. Nosotros decimos, ese es el problema de ellos, ese no es mi problema. ¿Verdad que sí? Cada quien que resuelva como puede. Yo estoy resolviendo mi asunto y me está yendo bien, dicen algunos. Así que cada quien que se lo arregle como pueda. Nehemías no. Él quería que la grandeza de Dios llegara a los suyos también. Y por eso esta oración con tanta humildad. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él estaba bien con Dios, pero él deseaba la grandeza de Dios en los suyos. ¿Qué hizo Nehemías? Tomó el lugar de ellos. Tomó conciencia como si alguno de su pueblo tomara conciencia de su pecado, de su camino corrompido, alejado de Dios en extremo. Él se hizo como uno de ellos, como uno de esos fracasados. Y le dice a Dios, yo y ellos hemos pecado contra ti. Y se humilla. Y cuando se humilla dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él dice, después que presenta los pecados de su nación, luego dice, voy a presentarme ante el rey. Y luego le dice, trae éxito a tu siervo. Dios le ve. Y es como si Dios le dijera a Nehemías, la grandeza de mi vida vino a ti, te cambió, te transformó el corazón. Ahora vienes, tomas el lugar de ellos, vienes a mí. Mi grandeza también estará contigo para bendecir a los otros. ¿Sabe? Dios quiere bendecir a otros. Amén. ¿A cuánto lo han robado aquí? Lo han robado.
Y lo han robado. Dice, me robaron, dice usted. Estaba cuento termino, un muchacho que era el azote del sector San Martín de Loba, donde vivo, y Sudamérica. Era un terror ese muchacho. Vivía cerca de mi casa. Nosotros compramos unas sillas nuevas, contentos con nuestras sillas, y vino este muchacho y se las robó. Y nos dijeron, fue fulano de tal que se robó la silla. Y mi esposa me dice, esto es muy peligroso. Tenemos que irnos de aquí, esto es muy peligroso. Y estábamos prácticamente dejando la casa de mi madre, que vivimos allí con mi mamá, y luego nos vamos a vivir solo. La primera experiencia de vivir solo, no quería volver otra vez que mi mamá. Yo dije, voy a orar. Cuando estoy orando, el Espíritu de Dios me dice, predícale mi palabra. Y yo decía entre mí, ¿y cómo hago con mi esposa? A él le decían Junior. Y cuando eran los cassettes, ¿cuánto conocen los cassettes? Usted tiene bastante tiempo. Cuando eran los cassettes. El Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento. Cuando eran los cassettes, había un predicador pandillero que se había convertido al evangelio y daba su testimonio. Y cuando yo le digo, Junior, quiero que desayunemos en la casa, él se me queda mirando. ¿Cómo? Sí, me voy a desayunar en la casa. ¿Qué cree usted cuando pasó, cuando mi esposa lo vio? Venía acá. ¿Qué te pasó? Voy a predicar la palabra a Junior. Le coloco el cassette y él lloraba. Y yo, Señor, síguele tocando. Junior, ¿quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu corazón? Me dijo que no. Pero ¿sabe qué pasó? No me robó más. ¿Sabe qué pasó? Mi hijo estudiaba en la universidad y el que pasaba por esa zona estaba atracado. Y él viene a la universidad como a las 12 de la noche, iba caminando y salen unos muchachos a atracarlo y se escucha una voz que dice, ¡ese no! ¡Ese es hijo del pastor! Y los muchachos se quitaron y me dice, papá, no me hicieron nada. ¿Y qué pasó? Ellos dijeron, creo que fue Junior que dijo, ese es el hijo del pastor, a ese no lo tocan. Papá, y nunca más me molestaron. Y él seguía haciendo sus estudios. ¿Sabe por qué? Por la grandeza de Dios. ¿Quería Dios libertar a Junior? Claro que sí. ¿Quería Dios cuidar a mis hijos? Claro que sí. ¿Dónde estaba el secreto? En la grandeza de Dios. ¿Qué le parece si estamos sobre nuestros pies y le damos una alabanza a Dios? Que mueva su grandeza a Dios hoy. Amén. Usted puede cerrar su